El autor de este vídeo, miembro del Grupo de Anillamiento Científico de Aves, Anduriña, ha estado estudiando al escribano palustre iberoccidental, altruistamente durante más de 5 años, tanto en Galicia como en Portugal. Gracias a este trabajo, se han realizado diferentes publicaciones y se han dado los primeros pasos para su protección. Este taxón actualmente está catalogado como en peligro crítico de extinción. El vídeo pretende ser una pequeña aportación para su conocimiento. Su nombre científico es Emberiza Schoeniclus lusitanica. Steinbacher, en 1930, hizo la primera descripción de este taxón con aves capturadas en Vila Franca de Xira, Portugal. De las 20 subespecies conocidas, Lusitanica es la más pequeña y la más oscura, a pesar de las variaciones que sufren a lo largo del año, debido a la muda y al desgaste de las plumas. Se incluyó en el listado oficial de subespecies de Europa en base a las fotografías y biometrías recogidas por el autor, aunque esto no se tuvo en cuenta. Para los análisis de ADN también aportó muestras, y con la publicación de los resultados se confirmó lo apuntado por el alemán Steinbacher. Su distribución actual es la costa atlántica de la península ibérica, desde Lisboa hasta el norte de A Coruña. Hábitat. Lusitanica actualmente vive en humedales cercanos a la costa, tanto en marismas como tramos finales de ríos o lagunas costeras. Tiene preferencia por zonas de mosaico con carrizos o eneas, juncos, sauces y otras plantas palustres. Antaño ocupaba otro tipo de humedales interiores y se desconoce si habitó en los grandes humedales desecados durante el franquismo, como por ejemplo la laguna de Antela o la Janda. Antela sin duda ofrecía un hábitat idóneo, con sus 3.600 hectáreas estivales de mosaico formado por carrizales, espadañales y juncales. Su recuperación crearía más oportunidades a esta y otras especies palustres. Reproducción. La época de reproducción comienza con los cantos territoriales de los machos. Las fechas exactas pueden variar a lo largo de su distribución. En Galicia se han recopilado 195 datos de machos cantores. Los primeros machos empiezan a cantar la segunda semana de febrero y dejan de cantar en la segunda semana de julio, siendo mayo el mes en el que se han recogido más datos. Algunos machos pueden cambiar su territorio de canto a lo largo de la temporada de cría. Aunque puedan repetir sílabas, cada individuo tiene su propio canto, pudiendo ser reconocidos. Se muestran algunos sonogramas como ejemplo y diferentes cantos. Para poder establecer el periodo reproductor con detalle, se han recopilado datos de diferentes grupos de anillamiento de Galicia sobre el estado de la placa incubatriz de hembras reproductoras y protuberancia cloacal de machos. Se han comparado con los datos recopilados sobre observaciones de campo referidas a construcción de nidos, puestas y polluelos. El conjunto de datos indican lo siguiente para Galicia. Lusitanica construye sus nidos en medio de diferentes especies de juncos, Carex paniculata o tifas. Hembra y macho aportan los materiales para el nido. Pueden realizar 3 puestas, de hasta 5 huevos, desde la primera semana de abril hasta principios de julio. Los primeros pollos vuelan a finales de mayo y los últimos la tercera semana de agosto. Muda y características del plumaje. El cambio de plumas que realizan las aves es conocido como muda. Los diferentes tipos de muda dependen de varios factores, como por ejemplo la especie o grupo, edad, sexo, estatus, etc. Los adultos de Lusitanica después de la cría mudan la totalidad de las plumas, muda completa, y los jóvenes del año hacen una muda parcial, renovando las plumas del cuerpo y parte de las alas. Se muestran ejemplos de las mismas aves con plumaje nuevo en invierno y plumaje desgastado en primavera. El plumaje nuevo se mimetiza con el entorno de invierno. Con el desgaste de los bordes de las plumas, los colores están más contrastados. Los escribanos palustres se reconocen en el campo por el movimiento horizontal que realizan con sus colas. Flash de cola. Como si fuesen destellos, las aves están indicando que han detectado la presencia de un posible depredador. Al mismo tiempo, avisan a otros de su misma especie. Se ha comparado la coloración de las plumas de la cola de Lusitanica con la de aves de subespecies europeas que invernan en Galicia. Lusitanica tiene las manchas blancas menores en proporción, desconociendo el motivo.
Las alas de Lusitanica son más redondeadas que las de las aves que vienen al noroeste de la península ibérica a pasar el invierno. Las aves que tienen las alas más apuntadas realizan mayores desplazamientos. Por medio de aves marcadas, se han constatado movimientos de individuos de Lusitanica de al menos 300 kilómetros, entre Galicia y Portugal. Se han comparado también las patas entre escribanos palustres invernantes. Lusitanica tiene los tarsos más oscuros y las uñas más redondeadas, posiblemente por una adaptación al agarrarse frecuentemente a los carrizos y no comer en el suelo. Alimentación. Todos los datos recogidos apuntan a que Lusitanica se alimenta durante todo el año de invertebrados. Ha evolucionado para poder extraer insectos y arañas de diferentes plantas palustres. La morfología de su pico es similar a la de otras aves paseriformes que se alimentan de la misma forma. Debido a una adaptación por su dieta, Lusitanica de forma general tiene la parte superior del pico más curva y de mayor tamaño que las aves del norte de Europa. Aunque hay que tener en cuenta que hay mucha variación entre individuos. Repasamos la dieta documentada. Tanto en verano como en invierno se observan a varios Lusitanica arrancando la corteza de carrizos y alimentándose de una especie de cochinilla que aún no se ha identificado. Está documentada esta práctica en la subespecie de escribano palustre que inverna en Japón, Emberiza Schoeniclus pyrrhulina, al igual que la alimentación de pulgones, que también practica Lusitanica. En invierno, cuando los carrizos están secos y son más frágiles, Lusitanica rompe los tallos en busca de invertebrados, sobre todo arañas. Hay varias especies de arañas asociadas a la vegetación palustre. Lusitanica las busca también en las inflorescencias de carrizos, juncos y carex. Coincidiendo con el nacimiento de los pollos, aparecen las orugas de Depresaria daucella, una polilla asociada a Oenanthe crocata, también conocida como nabo del diablo, planta presente en todos los humedales con presencia de Lusitanica. Crecidas las orugas, descienden por los tallos y horadándolos se introducen en el interior para realizar la metamorfosis. Lusitanica ha aprendido a extraer las larvas y las pupas de estas plantas. Se han recogido datos de adultos portando diferentes insectos para cebar a los pollos, libélulas del grupo Isnura o lestes, típulas o diferentes especies de orugas. Durante el verano y primavera, en junqueras segadas, se han observado a algunos Lusitanica capturando ninfas de saltamontes. Con la floración de las inflorescencias de las tifas, muchos insectos acuden a alimentarse de su polen, entre ellos varios coleópteros, 2 de ellos se han documentado como alimento de Lusitanica durante la época de reproducción. En otoño e invierno, Lusitanica busca invertebrados en las espigas maduras de las tifas. Se han recogido datos de algunos invertebrados encontrados cuando se realizaron las observaciones de alimentación. Arañas como Marpis sanibolli o Ocelotes sp. La chinche Olcocranum saturejae, que se encuentra principalmente en las inflorescencias de las tifas. También se ha encontrado al Coccinellido anisosticta novemdecimpunctata, en peligro crítico de extinción. Así es como está catalogada actualmente la subespecie de escribano palustre iberoccidental, con apenas 150 parejas reproductoras repartidas entre Portugal y el noroeste de España. El abandono de los usos tradicionales de agricultura y ganadería en las zonas palustres coincide con el declive de Lusitanica y otras especies de fauna y flora palustres. Los usos tradicionales controlaban algunas especies como el carrizo o los sauces, que actualmente ocupan grandes extensiones, haciendo que desaparezcan las zonas de mosaico. La protección de estos humedales restringe por ley estas actividades. Se han colmatado o destruido multitud de masas de agua y zonas palustres que se deberían recuperar. La unidad de gestión de Lusitanica debería ser la totalidad de su población y prestar mayor interés por su recuperación en Portugal, ya que es donde se encuentra la mayoría de la población. Los planes de recuperación se deberían dotar de todos los recursos necesarios para que los planes puedan cumplir sus objetivos. Solo hay un plan de recuperación, pero con recursos muy deficientes para poder cumplir los objetivos marcados, el de Galicia, que solo afectaría al 20% de la población total. No se deberían incluir datos en las publicaciones como justificación y sin contrastar, pues pueden ser contraproducentes para el taxón. Dada la situación crítica,
En la actualidad no se deberían utilizar métodos de estudio que pudiesen causar alguna baja o molestias excesivas a la especie, como el anillamiento científico, tampoco permitir la caza en los humedales ocupados. La conservación, restauración y manejo de hábitat debería ser una prioridad, especialmente en Salreu, dentro de la ría de Aveiro, Portugal, pues posiblemente albergue más del 70% de la población total y donde en los últimos años se han destruido varias hectáreas de zonas palustres. Especies invasoras como el cangrejo americano pueden ser causas directas de la desaparición de Lusitanica en un humedal, ya que afectan gravemente a la vegetación palustre y a otros animales de la cadena trófica. Diferentes especies de aves exóticas presentes en los humedales de Portugal y Galicia pueden actuar como transmisoras de enfermedades que a ellas no les afectan, pero a la fauna local sí.